¿Qué tal? Sed todos bienvenidos a un nuevo programa de Andalucía Paranormal, en esta casa, en 7 Televisión. Hoy tenemos un programa que estoy seguro que les va a llamar la atención, porque nos vamos a ir a uno de esos lugares que son templos, santuarios del misterio. Nos vamos a ir a Belchite. Inmediatamente, cuando hayamos concluido con esa visita a Belchite, nos vamos a mover por los misterios de estas fechas navideñas. Un bloque en el cual vamos a tratar de dilucidar algunos de los misterios que tiene la Navidad. Y también vamos a hablar de cine, de Megan. Megan, que les va a llamar la atención porque tiene que ver mucho con la inteligencia artificial y con la robótica, pero en su lado más terrorífico. Comienzo siempre con una editorial y hoy no va a ser menos. Cuando muchas veces vamos a un sitio encantado, nos encontramos con el misterio. Otras veces no, otras veces nos volvemos de vacío. Yo recuerdo una experiencia que tuve en Belchite. Grababa un documental a nivel nacional en diferentes sitios encantados, y cuando acabamos de grabar aquella serie, que la concluimos en todo el norte de España, nos habíamos movido por toda la península ibérica, incluido algunos puntos de Portugal. Veníamos de grabar en Ochate, en Trasmoz, y acabamos en Belchite, en Zaragoza. Yo recuerdo que cuando acabé me dejé el micro conectado y al equipo. Habían sido 12 días agotadores de grabar diariamente en 2 ubicaciones hasta acabar con la serie. Y recuerdo que le pedí al equipo que me dejara un poco en paz por la noche, caminar a oscuras en Belchite para un poco relajarme. Yo llevaba el micro encendido y hubo un momento en el que por el pinganillo me comenzaron a decir: José Manuel, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y le dije que sí, que qué pasaba. Y era que por el micro que llevaba abierto estaban escuchando gritos de personas, cuando yo, desde mi posición, no estaba escuchando nada. Aquellos gritos quedaron registrados, igual que quedaron registradas las psicofonías de Carlos Bogdanich, con aquellos aviones que hacían picados o el sonido de motores sobre Belchite, que son una de las psicofonías más impactantes que yo he tenido la oportunidad de escuchar. Con esto, lo que os quiero decir es que el misterio está en todas partes. El misterio es atemporal, se muestra en cualquier momento. Y evidentemente, en muchas ocasiones nos dicen: oye, ¿y todo os pasa a vosotros? No, mire usted, todo no nos pasa a nosotros. Yo voy a muchos sitios donde no pasa nada y me vuelvo de vacío. Y puede que cuando me voy de ese sitio, los propietarios de un determinado inmueble me llaman y me dicen: oye, que te acabas de ir y que están pasando cosas. Pues es normal, porque no podemos pretender ir a un sitio y que sucedan cosas. Por eso el misterio se manifiesta, pero se manifiesta a quien lo busca. A quien lo busca. No a aquellos que simplemente desde el teclado de su casa están tecleando y están criticando lo que hace uno, lo que hace otro. Mira, todo les pasa a ellos. Pues miren, todo nos pasa a los que lo buscamos, porque somos los que nos metemos en faena, los que al fin y al cabo alimentamos el mundo del misterio, no esas personas con sus críticas. Por tanto, menos crítica y más echarse al monte, más investigar y más buscar el misterio, porque si lo que nos gusta es el misterio, trabajemos por el misterio. Y con esto, ahora sí, vamos a trabajar en Belchite con Grupo Cero y con esa investigación en un lugar impresionante que estoy seguro que les va a llenar de emoción y de terror. 24 de agosto de 1937. La Guerra Civil Española hace un año que se ha iniciado y el conflicto se encuentra en su momento más álgido. Aunque la balanza no tardará en comenzar a declinarse, en este momento ambos bandos cuentan con efectivos y armamento suficiente para combatir con dureza. Bajo el mando del general Pozas Perea, los republicanos pretenden tomar Zaragoza, centro de comunicaciones y base logística de los nacionales. Para ello, se inicia un ataque a lo largo de Aragón, donde se toman varias poblaciones de no mucha importancia que entran en la operación. Belchite, ante el ataque inminente, se blinda a conciencia y prepara una férrea resistencia frente a la ofensiva.
Lo que iba a ser una operación rápida como las anteriores sobre una población carente de importancia y seguir hacia la capital se enquista y se convierte en objetivo prioritario. Los sitiadores comienzan los bombardeos del casco urbano y cortan el suministro de agua en pleno mes de agosto, bajo un calor sofocante, intentando así forzar la rendición. Es aquí cuando da comienzo la batalla por Belchite, que pasará a la historia como una de las más sangrientas y encarnizadas de la guerra civil. Estos hechos marcarán para siempre, de un modo u otro, a estas tierras aragonesas. Franco promete levantar un pueblo nuevo sobre las ruinas de Belchite, pero al final se decanta por dejarlo intacto para recordar así, palabras textuales, el horror de la guerra y la barbarie roja, y se inician las obras de un pueblo nuevo junto al ya devastado. Pero antes, por iniciativa del Auxilio Social, el batallón de presos encargado de las obras levanta un campo de desplazados muy cerca de la población. Se pretende ubicar aquí a los vecinos, en su mayoría de ideología de izquierdas, que no huyeron tras la batalla. Este campo da cobijo a dichas familias, así como a los operarios de las obras y parte de los presos que llevarán a cabo la misma, como también a algunos de sus familiares. Estos últimos se desplazan al lugar para estar más cerca de sus allegados que cumplen pena en el batallón. A día de hoy hay cierta polémica con el calificativo del campo. Mientras unos lo llaman campo de refugiados o desplazados, otros lo califican directamente de campo de concentración. Lo que sí es cierto es que el lugar recibió el nombre sarcástico de Rusia o la Pequeña Rusia, haciendo referencia a la ideología de izquierdas de los allí ubicados. No tenemos constancia de reportes paranormales en esta localización, pero sí en Belchite Viejo, lugar con el que mantiene una estrecha relación. Allí sí hay cientos de testimonios, desde apariciones, fotos extrañas y grabaciones insólitas. El pueblo viejo de Belchite solo se puede visitar mediante visita guiada, por lo que nos centraremos en el viejo campo y también en el seminario. Hola, queremos saber si hay alguna entidad en este lugar que quiera comunicarse con nosotros. Se oye un ruido en el lado izquierdo, ¿no? Como un animal, madera, algo. Puede ser algo que se mueve por el viento. Sí. Si estás aquí, ¿puedes dar algún tipo de señal, por favor? ¿Estás en algún lugar en concreto de este campo de concentración? ¿Se escucha una voz? No, yo no la he escuchado. Me parece escuchar como una voz. Como de allí. Voz femenina. Pero ya te digo, ha sido tan de refilón que no sabes si ha sido real, lo he escuchado, me lo he imaginado, lo he interpretado yo mal. ¿Puedes dejarnos alguna evidencia de que nos estáis viendo, de que nos percibís? Bueno, se sigue escuchando. Sí, ahora sí que se escucha como un hierro, ¿no? Algo, no sé, suena el aire, que mueve algo. ¿Hola? Hostia. ¿Has oído, no? Sí, sí que lo he oído, sí. ¿Eso qué ha sido? Se ha caído algo, supongo que en el aire, pero... Ha caído algo en el aire. Ha caído algo grande, ¿eh? Pero es que no sé si ha sido el aire cuando pega muy fuerte ese yo. Yo es que he oído como un golpe en una También puerta ha habido o un algo. golpe fuerte, sí. Si hay alguna entidad en este lugar, en este enclave, quiero preguntarle si está aquí porque estuvo en el campo de concentración. ¿Residiste aquí? ¿Has oído algo? Creo que ha sido a mí, ¿no? ¿Tú has escuchado algo en mí? ¿Un ruido? Sí. ¿Cómo? ¿Tú no has hecho un objeto ¿Tipo así? metálico? Sí. Sí, eso debe ser tú. ¿Puedes dar alguna evidencia de que estáis aquí? ¿Algo más claro? ¿Puedes repetirlo? ¿Residías en Belchite? Y al acabar la batalla
o incluso la contienda te recluyeron aquí. ¿Puedes contarnos cómo fue? Cuéntanos cómo es tu mundo, si es diferente al nuestro, si seguís sintiendo dolor, frío, pena, alegrías. ¿Puedes interactuar físicamente con el entorno? Si es así, estás aquí. Quiero, por favor, que pegues un golpe o llames a la puerta de metal que tenemos aquí. Llama una vez, aunque sea un golpe. Se ha escuchado, ¿eh? ¿Qué se ha escuchado? Un golpe, sí. Un Pero no ha golpe. sido aquí. Pero no sé si ha sido el viento, ¿eh? ¿Pero aquí? Sí, sí. En esta puerta no ha sido, sí. Sí. Yo diría que se fueron. ¿Pero qué tipo de ruido? Ha sido un golpe Chapa. muy leve, como un roce. ¿Puedes repetir ese golpe, por favor? Queremos comunicar contigo. Demuéstranos que estás aquí. Si has sido tú, agradecerte que hayas interactuado. Quiero darte las gracias. Sabemos que no es fácil que os comuniquéis desde vuestro plano. Por ello habrás hecho un esfuerzo muy grande. Seguro. Una amiga sensitiva nos ha indicado que aquí hay dos personas, dos hombres, que están anclados. Uno se llama Daniel y el otro José. ¿Es correcto? José, ¿estás aquí? Comunícate con nosotros. José, dinos algo. Cuéntanos tu historia. Queremos ayudarte. Si bien es cierto que el primer registro es complicado y quizás se trate de una pareidolia, de esta no cabe duda. Una voz que parece femenina nos saluda. Puede tratarse de una voz acompañante, ya que en el anterior reportaje una voz de mismas características nos lanza el mismo saludo. Sabemos que no fue fácil lo que hiciste. ¿Es el que dice que se suicidó? Sí. Tras esta afirmación, mi grabadora tiene un breve fallo de sonido del cual desconocemos el motivo. Lo lógico es que haya sido un fallo electrónico sin más, pero nos ha parecido curioso. No tengas miedo, no te vamos a hacer daño. Solo queremos ayudarte. Nos ha indicado que te suicidaste. Si es así, no hemos venido para juzgarte ni para que te sientas mal. Es algo que hiciste y no sirve de nada arrepentirse, ¿vale? Está hecho. Ahora te tienes que preocupar de trascender a otro plano. No sé cómo es tu mundo, la verdad. A los pocos segundos de estas palabras percibimos un aroma repentino y fugaz. Podría tratarse de un fenómeno de osmogénesis, o lo que es lo mismo, aparición repentina de olores de origen desconocido. Y una voz lo confirma. ¿No te viene un olor peculiar? Sí que me ha venido, pero no sabía decirte qué. Un aroma. No era un olor feo. No, feo no. Era como... No te voy a decir a flores, ¿no? Pero si fuera un suavizante o... Pero ha sido muy tenue, ha sido muy repentino. Un olor agradable, la verdad. Pero conforme ha llegado se ha ido. ¿Tenéis miedo de hablar? ¿No habláis porque no queréis o porque no podéis? Ninguna voz nos contesta. Sigo dándole vueltas al sonido que se ha escuchado anteriormente, así que decido acercarme a la puerta y volver a formular la petición. No quiero ser impertinente, ¿no? Pero por favor, ¿podrías dar un golpe en esta puerta como lo voy a hacer yo? ¿Puedes dar un golpe? Si has sido tú quien ha tocado la puerta antes, yo no he escuchado el ruido y me haría ilusión poder escuchar que respondes. El ruido no se repite, pero sí se capta una inclusión psicofónica. De mensaje sin descifrar, una voz de mujer se pronuncia. Da un golpe, por favor. Si queréis que nos vayamos, dar un golpe en la puerta.
pesar de que insistimos, nadie responde a nuestra petición. No es fácil que se repita un fenómeno de estas características, pero tampoco imposible. Lo que resulta verdaderamente inquietante es lo que se registra a continuación. 2 claros suspiros, uno femenino, se escuchan a la perfección. Vale, ¿salimos fuera para grabar? Por la tos que le sigue, es muy posible que yo sea el causante de la primera exhalación. Pero el segundo, de más potencia y tono claro de mujer, ¿quién lo causa? Vamos a escuchar el fragmento de nuevo, pero desde la grabadora de David. Fijaros cómo se escucha cerca de esta grabadora. Vale, ¿salimos fuera? Vale, ¿salimos fuera? Tras este sorprendente registro, seguimos escuchando cosas que, explicables o no, acontecen. ¿Sí lo has oído? ¿Sí lo has oído? Sí, en el techo. ¿El que has oído? Hago 2 golpes en el techo. O como caer algo. Sí, como algo que caía. Desconocemos cuál ha sido la causa del ruido escuchado. Decidimos salir al exterior. Bordeamos el lateral del campo y nos dirigimos a un nuevo barracón. Este parece que ha sido reutilizado como granja para animales. Iniciamos una nueva sesión de captación psicofónica. Me gustaría saber un poco sobre vuestra historia. Exactamente qué se hacía aquí. ¿Qué sentíais estando en este sitio? ¿Ha parecido escuchar Sí, algo? ruido, sí. ¿Ruido? Sí, como una pisada o algo, ¿no? ¿Lo has oído? Vale, ha parecido como una voz. Muy tenue. Cabe decir que en este momento estaba escuchando el audio de la cámara en directo mediante auriculares. Lo interesante aquí es la siguiente cuestión. ¿Hemos escuchado ambos el mismo sonido? ¿O hemos oído sonidos diferentes, siendo el último una voz, como apuntó al momento? ¿Nos has querido decir algo? Estamos aquí para escucharte. Y para ayudarte. Si podemos hacer algo por aportar esa energía que os falta, por favor, hacérnoslo saber. No tengáis miedo de hablar con nosotros. Venimos aquí para escucharos, para saber si tenéis que decir algo. Ahora es vuestra oportunidad. Los registros llegan a cuentagotas y son de calidad pobre, pero parece que sí, están intentando responder a nuestras preguntas. ¿Por qué estáis anclados a este sitio? La guerra ha terminado. Marcharos de aquí. El techo son todo vigas de madera. Parece que hemos encontrado el sitio adecuado para... Vamos a probar a ver. No sé si hay alguien aquí conmigo, si estoy solo, si estoy acompañado, no lo sé. ¿Me puedes dar una señal para salir de dudas? Voy a poner en marcha mi grabadora. Y lo primero que voy a hacer es presentarme. Bueno, me llamo David, supongo que ya lo sabéis. Aquí estoy haciendo mi aislamiento. Me encuentro solo en esta habitación, en esta casa. Y me gustaría pedir que si hay alguna entidad que se encuentre aquí en estos momentos, o que por lo menos pueda verme, que me deje algún mensaje o alguna evidencia de que está aquí. David no es el único que registra voces de procedencia imposible. Andy también obtiene registros. Incluso un orbe de naturaleza desconocida, al menos para nosotros, se deja ver en la toma. José, ¿estás aquí? Oh, Daniel, ¿estás tú aquí conmigo? Aquí a mi espalda, ahí delante, hay un aparato con una antena. ¿Es posible que lo toques? ¿Podrías hacerlo, por favor, si estás aquí? Quizás sea polvo en suspensión, pero este orbe ascendente nos ha parecido interesante. Curiosamente, no volveremos a captar fenómeno similar durante mi aislamiento. Estamos muy cerca del pueblo de Belchite, donde se libraron varias batallas muy cruentas y murió
mucha gente, tanto militar como civil. ¿Tienes algo que ver con esta parte de la historia? Me gustaría, por favor, que entréis a esta casa, que estéis conmigo. No tengo ningún miedo, no tengo intención de irme. He venido aquí a eso, a que me deis una prueba de que efectivamente estáis aquí. ¿Los guardias cometieron algún asesinato en este campo de refugiados? Todas estas tierras están manchadas de sangre. O sea, aquí fallecieron en 15 días, falleció un montón de gente. ¿Alguno de esos fallecidos le gustaría decir algo? ¿Qué se siente cuando estás al borde de la muerte? ¿Sientes paz? ¿Sientes miedo? ¿No se siente nada? Si eras militar, ¿por qué bando luchaste? Es innegable que los aislamientos están plagados de registros psicofónicos de mejor o peor escucha, pero hay más, evidencias de más interés como la que os mostramos a continuación. ¿Podéis tocar el REM-pod? ¿Podéis acercaros aquí, por favor? Que me ayudéis. Ayudadme a creer en vosotros, a creer que hay vida después de la muerte. ¿Tenéis sentimiento? ¿Echáis de menos algo? Parece que sus peticiones y preguntas, quizá en especial la última, desencadenan una serie de interacciones inteligentes en el REM-pod. Fijaros cómo la segunda vez realiza la interacción a petición. ¿Puedo repetirlo, por favor? ¿Puedes tocar el REM-pod otra vez? ¿Más cerca? No tengas miedo. ¿Puedes repetirlo otra vez, por favor? Cada vez estás más cerca. Tan solo queremos comunicarnos de forma respetuosa. No queremos faltar el respeto a nadie. Así que sería de gran ayuda si me das una interacción o me dejas una voz en la grabadora. Volvemos con Andy. Realiza una pregunta muy concreta y la grabadora que hay en la chimenea registra una serie de estruendos. Probablemente se trate del viento golpeando el micrófono, pero hay factores que nos hacen dudar. Recomendamos encarecidamente escuchar estos registros con auriculares. ¿Cómo era estar aquí en plena batalla, escuchando los disparos, los bombardeos? ¿Podríamos captar un sonido de ese momento? ¿Podéis hacer eso? ¿Podéis acercaros? ¿Podéis verme? La grabadora de David registra una serie de voces poco agradables, en especial la primera, de tono cavernoso y que creemos dice lo siguiente. En el pueblo viejo de Belchite hay una gran fosa donde hay enterrados soldados de muchas nacionalidades, checos, británicos, polacos, italianos, alemanes. ¿Eres tú uno de esos soldados? ¿Hablas mi idioma? Más curioso aún es que mientras formulo la siguiente pregunta, entre mis palabras se cuela una voz que me responde anticipadamente. Hemos bajado el volumen de mi voz y aumentado el de la parafonía para que la apreciéis mejor. ¿Acaso te gustaría que tus restos volviesen a tu país natal? Darme una prueba de que estáis aquí. ¿Podéis hacer algún golpe? No tengáis miedo, si tenéis que hablar, decid lo que sea. No le contestan, pero sí se vuelve a escuchar ese sonido que no sabemos si es producido por el viento. Recordad hacer uso de auriculares para este registro.
Puedes hacer que se enciendan las 4 luces, acercarte más. No te voy a hacer daño. Y sé que tú a mí tampoco me lo vas a hacer. Si una conclusión nos ha dejado esta investigación es que el lugar conserva gran actividad. Y no es de extrañar. Pensamos que, si en una sola jornada hemos sido capaces de obtener este número de evidencias, en un exhaustivo y minucioso seguimiento sobre el terreno se podrían obtener grandes resultados. Si tenemos que empezar con una evidencia, esa es la sombra que captamos en lo que queda del seminario. Como ya hemos indicado, tanto en los alrededores como en el interior se libró una cruenta batalla donde el edificio sirvió de fortaleza para un gran número de soldados, por lo que este lugar está marcado por la tragedia. En lo que respecta al fenómeno, es muy complicado registrar en vídeo algo de este tipo. Estos fenómenos son huidizos, y aunque podemos ser testigos, pocas veces se dan frente al objetivo de la cámara. Y eso que, en últimos reportajes, incluso en investigaciones posteriores a esta, hemos podido visualizar sombras o siluetas que no han podido ser grabadas. Pero al fin, una de estas sombras ha sido captada. Como podéis observar, la sombra pasa de izquierda a derecha por la zona inferior de la toma a una velocidad intermedia, la suficiente para poder apreciarse sin problemas. Una característica llamativa es la estela que parece dejar a su paso, una estela oscura como la propia sombra. Da la sensación de que el fenómeno fluye sobre nosotros o, quién sabe, atravesándonos. Solo hay 2 explicaciones naturales que pueden haber generado este fenómeno. La primera, que algún animal de cierta consistencia haya pasado frente a los focos. Y queda demostrado que no es el caso. Ni se ve en la toma ni nosotros vemos nada. La segunda posible explicación, que sea la mano de Andy la que ha pasado frente a los focos. Podría darse el caso de que, con la intención de aumentar o disminuir la luminosidad de estos, haya generado inconscientemente este fenómeno. Pero la disposición de los focos, colocados en bloque sobre una extensión, complica un movimiento de este tipo. Por no hablar de que los reguladores de luminosidad están en la parte posterior, haciendo que sea absurdo posicionar las manos por delante de los focos. Tampoco existe variación en la luminosidad ni movimientos bruscos que delaten que Andy está sujetando con una mano el pesado soporte y manipulando algo con la otra. Descartado esto, surge la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Qué es esto? Podemos decir que hasta el momento no hemos podido encontrar explicación lógica al fenómeno. Nos inclinamos a la causa sobrenatural, y más a sabiendas del lugar donde ha sido registrada. Gran cantidad de vidas quedaron aquí anticipando lo que sería una de las batallas más duras de la guerra civil. Es posible que una de esas almas que parecen atrapadas en el lugar se ha dejado ver ante nuestras cámaras. Aunque debido a la gran cantidad de fenómenos similares que estamos viviendo en nuestras investigaciones, no podemos descartar que sea una entidad ajena al enclave. Por ello, cabe recordar lo que nos dijo Luca, sensitivo que nos ha acompañado en alguna investigación. Y encima os traéis algo detrás. Por lo menos una entidad que un poco sigue lo que hacéis, en el sentido, cuando vosotros estáis más predispuestos, intenta salir. La cantidad de psicofonías registradas ha sido considerable. No todas son registros claros. Sin embargo, hay voces muy interesantes, de primera clase. Incluso hemos cotejado alguna de estas voces con lo registrado en otras grabadoras, llegando a la conclusión de que no ha sido ninguno de nosotros el causante, como es este caso. Vamos al corral. Sí, cuidado con la madera esta. Espera un momentico. Las que más abundan son esas que se encuentran en el límite, registros que se aprecia su morfología, pero su interpretación puede ser variable o subjetiva. ¿Viesen a tu país natal? Pero uno de los registros que más nos han impresionado son los suspiros que grabamos hasta en 2 ocasiones. Vale, ¿salimos fuera? ¿Qué fue lo que pasó en este pueblo? El primero es tremendamente claro y se distingue a la perfección que es producido por una mujer. Sin embargo, allí solo estábamos nosotros. Vale, ¿salimos fuera? En lo que respecta a este tipo de fenómenos, se ha dado el caso de voces directas. Sí, una voz, ¿no? Se ha oído una voz. Es difícil precisar al 100% que se deban a una causa sobrenatural, al menos las últimas. Consideramos improbable
que se deban a contaminación del pueblo nuevo de Belchite, pero tendremos que ser cautos. No obstante, la voz que escucho al principio del reportaje parece originarse en las cercanías, cosa que imposibilita que se trate de contaminación. ¿Se escucha una voz? Sobre la PSB-7, los registros han sido escasos pero interesantes. Algunos de estos mensajes han hecho referencia a palabras que encajan con el tema bélico. Voces que conocen nuestros nombres. Luego están esas palabras sueltas que son difíciles de encajar, pero nos parecen claras. E incluso una carcajada seguida de un sí, la cual entendemos al momento, pero no se registra con claridad en el audio. Pero debido a la evidencia que le sigue, tenemos que analizarlo en el siguiente apartado. Durante la primera sesión de Spirit, realizó una pregunta relacionada con lo que nos indicó la medium, la cual nos dijo que sentía que en el lugar se había quitado la vida al menos una persona. José, ¿me escuchas? ¿Te quitaste la vida en este lugar, en estas cabañas? Tras esta cuestión, algo que entiendo como una carcajada seguida de una afirmación se deja oír. Y aunque lo entiendo perfectamente, en el audio se registra como una amalgama de sonidos imperceptibles. Esa voz me ha puesto un poco los pelos de punta porque se ha reído y ha dicho algo tipo sí. En todo lo que llevo de experimentaciones, solo he sido testigo en 2 ocasiones como a través de la Spirit Box se escuchaba una carcajada clara y reconocible al instante. Y en las 2 ocasiones, el audio de la grabación la ha presentado como un sonido irreconocible que nada tiene que ver con lo escuchado sobre el terreno. La cuestión es que, tras la respuesta y el posterior asombro, el sensor de movimiento que hay en la puerta se activa. Ha sido un poco extraño, sí. ¿No vas a decir un poco? Hostia. ¿Eres tú, José? ¿Puedes decirnos algo? Este sensor de movimiento cuenta con un infrarrojo pasivo, el cual mide las variaciones térmicas que genera un cuerpo o masa en movimiento. Es por esto que, para activarlo, tiene que haber pasado por su radio de acción algo consistente con la capacidad de hacerlo. Un animal queda completamente descartado, pues el entorno estaba plenamente controlado. Entonces, ¿quién ha sido el causante? Nosotros vemos suficientes indicios de que se trata de una causa paranormal. Esto acontece tras la supuesta risa que nos sorprende. Parece que mi pregunta que hace mención al suicidio de una persona desencadena esta serie de fenómenos. Resulta muy curioso que estos datos aportados por la medium han generado interacciones y respuestas psicofónicas. El positivo del sensor de movimiento, el cual estaba ubicado de forma lateral en la puerta, ha avisado de que algo ha cruzado esta entrada. Pero las incógnitas son: ¿quién ha sido el causante? ¿Ha abandonado la estancia o, por el contrario, ha entrado? Este no es el único registro en nuestros aparatos electrónicos. Durante el aislamiento de David, el REM-Pod marca 2 tímidos positivos. El primero parece responder a preguntas muy concretas de nuestro compañero. ¿Podéis tocar el REM-Pod? ¿Podéis acercaros aquí, por favor? Ayudadme a creer en vosotros, a creer que hay vida después de la muerte. ¿Tenéis sentimiento? ¿Echáis de menos algo? El segundo sí ocurre bajo petición expresa. ¿Puedes tocar el REM-Pod otra vez? ¿Más cerca? No tengas miedo. Nuestra experiencia con este tipo de dispositivo nos dice que, cuando hay interacción con este aparato, los positivos son breves. Debido a dificultades desconocidas para nosotros, quizá por falta de energía, las interacciones se resumen a leves pitidos de apenas 1 segundo, lo que no nos cabe duda de que esto es una interacción inteligente por parte de entidades desconocidas. Los sonidos anómalos han sido abundantes. En algunos, todo apunta a que tiene explicación lógica, por ejemplo, los captados en el seminario. ¿Eso qué era? ¿Como un tren, no? Estos ruidos que recuerdan a una lanzadera muy posiblemente estén generados por la pared de ladrillos. El fuerte viento atravesando los orificios pueden crear este curioso sonido. Aunque no son escuchados al momento, otro tipo de sonido anómalo son los registrados en el aislamiento de Andy. Nuestro compañero contaba con 2 grabadoras en su sesión, una en su mano y la otra posicionada en el estante de la chimenea. En el audio de esta última se puede escuchar en varias ocasiones lo siguiente: recordar que solo se aprecia con claridad usando auriculares. Es inevitable que nos recuerden a obuses explosionando en la lejanía, como un eco de lo acontecido en Belchite. Y más si tenemos en cuenta a que suceden tras peticiones concretas y preguntas relacionadas con hechos del pasado. Los bombardeos, podríamos
captar un sonido de ese momento? Estos registros son muy controvertidos. El fenómeno puede deberse a propio viento colándose por la parte superior de la puerta e impactando sobre el micrófono sensible de la grabadora, pues ésta se encontraba en una posición cercana a la entrada. El último registro grabado sí se asemeja al ruido que puede producir este efecto. Sin embargo, Andy marca en una ocasión fuertes rachas de viento y la grabadora no presenta este problema. Se oye el viento. Decir que durante este aislamiento, aunque el viento soplaba, lo hacía con menos intensidad que anteriormente. Luego estaría el segundo registro, que difiere de los otros, pues parece una detonación aislada. Aquí en plena batalla, escuchando Los disparos. Aunque tratamos de buscar una explicación racional a todos los fenómenos y parece que aquí hemos hallado la causa, no nos termina de encajar. Pero no seremos nosotros los que digamos que se trata de un eco de la batalla. Como hemos dicho, son registros controvertidos y los dejamos a vuestra plena valoración. Sobre los golpes y ruidos también hay mucho que decir. Todo apunta a que muchos, como el primero que captamos, son producidos por el fuerte viento, pero los hay que no han sido producidos por el clima adverso. ¿Ruidos? El más desconcertante se ha dado en uno de los barracones, casualmente donde más actividad parecía haber. Aquí, prácticamente a petición, se ha originado un golpe seco que nos ha sobresaltado. Interactuar con nosotros, danos alguna muestra de que estáis aquí, de que podéis vernos. Barajamos la posibilidad de que se trate de un pájaro, ya que antes nos había sorprendido uno. Incluso vuelve a ocurrir una segunda vez rato después. Pero el hecho ha sido perfectamente identificable debido al característico sonido que genera el batir de las alas y el propio gorjeo del animal. Por el contrario, el misterioso ruido ha sido un golpe brusco y con potencia. Debido a todo esto y al lugar donde ha ocurrido el hecho, con su notable actividad, nosotros nos inclinamos a pensar que ha sido algún tipo de interacción paranormal. Se acercan unas fechas que son entrañables, las tenemos ya encima, ¿no? Ya las estamos viviendo. Lo que pasa es que son tantas semanas, ¿verdad? Durante 3 semanas casi estamos ahí celebrando la Navidad, ¿no? La Navidad, el fin de año, los Reyes, lo celebramos todo. Y como Dios manda. Y en este próximo bloque que os quiero enseñar, vamos a hablar de la Navidad, de sus misterios, de los misterios que tienen esta fecha y que estoy absolutamente seguro que os va a gustar. Aprendemos un poco de todo lo que nos oculta, de lo desconocido que tienen las fechas que vivimos. Son los misterios, los enigmas de la Navidad. La fecha del nacimiento de Cristo siempre es motivo de controversia. En los últimos años ha decrecido la misma por los numerosos estudios que poco a poco van descubriéndose y también nos queda claro que el 25 no fue el día del nacimiento y sí una forma de asimilar los cultos solares y paganos y transformarlos o convertirlos al cristianismo incipiente, haciéndolos coincidir con el culto al nacimiento solar, a Apolo, a Mitra, y de alguna forma, para el astrónomo y el teólogo Dionisio el Exiguo, Jesús habría nacido el 753 de lo que se llamaba Ab Urbe Condita, que era el tiempo de los romanos, y que pasaría a ser el 1 de nuestra era, del Anno Domini, y posteriormente el llamado D.C. después de Cristo, marcándolo como el inicio de nuestra era. Pero el problema viene al seguir las pistas del nacimiento de Cristo a través de los textos bíblicos e históricos. Así, se nos indica que la matanza de los inocentes por parte del rey Herodes el Grande, muriendo hacia el 4 a.C., fue que debió nacer entre el -7 y el -4, y no en el 1, pues el 0 como punto de partida no existe en ese arranque del calendario. Eso, como mínimo, aunque no hay expertos que no apunten realmente que hacia el -6 o el -7, es decir, el año sexto o séptimo antes de Cristo, sería la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Posiblemente también porque es una fecha que venía a coincidir con los relatos que se hablan precisamente
de la matanza de los niños por parte del rey Herodes. La fecha de la muerte de Cristo también es objeto de polémica. Conocemos su llegada a Jerusalén con motivo de la Pascua, en marzo del año 30. Es ajusticiado y crucificado antes del Sabbat, coincidiendo ese año con la Pascua, que se celebraba el día 15 del mes del Nisán, calendario judío, en el periodo de referencia que solo cayó 2 15 en sábado, el del año 30 y el del año 33. Así, si todo es tal y como nos narran los textos sagrados, Jesús se encontraría con la muerte ese fatídico día, el viernes 7 de abril del año 30 o el 3 de abril del año 33, sobre las 3 de la tarde, resucitando el domingo a las 4 de la madrugada en el sepulcro de José de Arimatea, cerca del monte Gólgota. Entre ambas fechas, posiblemente la segunda del 3 de abril del año 33 es la que más opciones tiene, puesto que todos argumentan que Jesús de Nazaret murió con 33 años. Se ajusta más a los 3 años que predicó Jesús, tal y como citan los evangelistas. Además, cuando se produce su fallecimiento, hay un raro fenómeno solar. Realmente es un eclipse, ya que Poncio Pilato relata lo ocurrido al emperador Tiberio diciendo: el sol se oscureció, salieron las estrellas en el cielo, y todas las partes, las gentes, encendieron lámparas. La ciudad de Jerusalén temió un castigo divino, e incluso uno de los centuriones romanos se arrodilló y dijo: en verdad, este era hijo de Dios. Estos hechos nos hacen pensar que se produjo ese eclipse parcial de luna y justamente estaríamos en un radio de 10 años para este fenómeno, entre el 26 y el 36, pero coincidiendo con el gobierno de Poncio Pilato en la levantisca ciudad de Jerusalén, el producido el 3 de abril del año 33 a las 6:20, lo avalan también prestigiosos astrónomos como Lavín Mircea o Tiberio Oproio del Instituto Astronómico de Cluj en Rumanía. Aunque en honor a la verdad, los cristianos y los que tienen fe siempre llevarán otras fechas en el corazón, quizás por tradición, quizás por devoción, pero lo único cierto es que la figura de Jesús de Nazaret va más allá de la propia historia. Celebramos el 25 de diciembre el nacimiento de Cristo, pero primero en culturas paganas en Egipto, en el mitraísmo, en el Imperio Romano con el culto a Apolo, en los antiguos celtas, en los antiguos pueblos germánicos, todos rendían culto a sus dioses o al sol, incluso antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, y todos un 25 de diciembre. Cuando el cristianismo se aprueba como religión oficial del imperio, merced a Constantino el Grande, tras el concilio de Nicea, muchos son los cultos solares que estaban enraizados en esa fecha, que no podían ser eliminados, y se ideó una fiesta para solaparlos e irlos quitando. Esa fiesta sustitutiva era la del nacimiento de Jesús. Y la verdad es que a los cristianos del siglo II, la fecha del nacimiento de Cristo les era indiferente. Era más importante la Pascua de Resurrección. Pero a medida que el cristianismo se extendía, surgía la necesidad de celebrar su nacimiento, y los teólogos comenzaron a investigar en las Sagradas Escrituras sobre la fecha del nacimiento. El radio fue grande, iba desde el 6 de enero al 25 de mayo. La tensión entre los grupos que abogaban por unas fechas u otras era tan fuerte que el Papa Fabián en el siglo III debió intervenir. En opinión de Clemente de Alejandría, Jesús nació el 25 de mayo. Menos en diciembre por el frío, la fecha más idónea era la que tiene tiempo estival. San Lucas dice en su Evangelio: había en la región unos pastores que pernoctaban al raso, y de noche se turnaba entre ellos para velar por el cuidado de los rebaños. Así que hemos de situarlo en el verano o en una época más cálida. El pastoreo en Israel se producía entre primavera y otoño, pero nunca en invierno. El Papa Liberio I, que tuvo su pontificado entre el año 352 y el 366, dictó de forma inmutable que Jesús nació un 25 de diciembre.
haciéndola coincidir con una de las fechas más importantes del paganismo romano, la fecha del Natali Solis Invicte, el nacimiento del sol victorioso. Pero en la elección de esta fecha influyeron personajes como el Papa Julio I, igualmente San Juan Crisóstomo o Gregorio Nacianceno, que contribuyó a la doctrina trinitaria. Gran parte de la población romana era ya cristiana y bautizada, y poco le importó esta adaptación a la vieja tradición y festividad pagana. Fue Furio Dionisio Filocalo quien en el año 354 hablaba en su almanaque del nacimiento de Christus in Belén Judae, y lo fecha en el octavo Calendas Jaunari, es decir, en el 25 de diciembre. San Agustín estaba en claro enfrentamiento con todo ello, pues era partidario que el 25 de diciembre se dedicara al día del creador del sol y por ello, para él, estaba la fecha fijada. El Papa Juan I, en el siglo VI, con su consejero Dionisio el Pequeño, el Exiguo, dijo que el nacimiento de Cristo fue en el año 754 de la fundación de Roma. El día de la encarnación fue el 25 de marzo, cercano al equinoccio, y 9 meses más tarde nació, justamente, adivinan, un 25 de diciembre. Y es que parece que todo esto se ha ido amoldando en función de la propia necesidad del ser humano, en función de la propia necesidad de explicar determinados planteamientos que tiene el ser humano. En las tradiciones religiosas más antiguas encontramos casualidades que rozan lo imposible. 3 de ellas se dan en 3 personajes importantes, vitales para 3 religiones: Buda, Krishna y Jesús de Nazaret. Y hay casualidades imposibles. Tomemos uno de ellos al azar y conozcamos su vida. Nació un 25 de diciembre de una madre virgen, una estrella anunció su nacimiento, con pocos años ya enseñaba a los sabios del templo, el espíritu del mal que lo tentó cuando realizaba ayunos en pleno desierto fue bautizado, curó enfermos, mandó vivir en la pobreza, realizó prodigios con alimento dando de comer a una multitud y no es Jesús de Nazaret, es Buda. Veamos otro de ellos. 25 de diciembre. Su nacimiento fue anunciado, una estrella marcó el lugar, su madre Devaki era virgen y nació en una cueva que una estrella iluminó durante el parto, las vacas se inclinaron para adorarle, vivió un incidente en el que el rey Kansa lo buscó cuando era un niño para tratar de darle muerte, hizo milagros, resucitó a los muertos, curó a los ciegos, al leproso, a los sordos, murió crucificado y por la herida de una flecha bajó al infierno y al tercer día subió a los cielos, donde le esperaba y le espera el segundo advenimiento. Nuevamente le pregunto, ¿Jesús de Nazaret? Pues no, por los nombres yo lo habrá adivinado. Se trata de Krishna. Las coincidencias son enormes, máxime cuando Buda, Gautama, nació en el siglo IV a.C. en Sarnath, Uttar Pradesh, en India, y de Krishna hay menciones en el Mahabharata hacia el siglo III a.C., donde se encuentra el Bhagavad Gita y en sus enseñanzas son, por tanto, cultos que podemos considerar anteriores. También de la vida familiar y de los años perdidos de Jesús de Nazaret poco sabemos, quizás porque la parte pública de su vida ha eclipsado todo lo demás y quizás porque poco tiempo dedicaron a ella los evangelistas y aquellos que escribieron sobre la figura del Rabí de Galilea. Así, la imagen que se nos ha querido dar de Jesús es de una persona que no mantuvo contacto con mujeres para también, así, tener su propia castidad. La concepción de Jesús por parte de María, por ejemplo, fue un hecho milagroso. Sin embargo, Jesús tuvo hermanos, tal y como se narra en los evangelios. Así el evangelista San Marcos narra: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, José, Simeón y Judas? ¿No están sus hermanas entre nosotros? Así pues, Jesús de Nazaret tenía esos hermanos y esas hermanas. En la misma línea, el catedrático Antonio Piñero de la Universidad Complutense de Madrid afirma en torno a Jesús que esa suposición
de ser hijo único no es defendida por casi nadie. Los llamados hermanos de Jesús lo eran en todo el sentido de la palabra. En el Evangelio de los Hebreos, apócrifo, se escribe: su madre y sus hermanos decían a Jesús. Y Eusebio de Cesarea habla de dos hermanos de Jesús llamados Santiago y Judas. También en estos últimos años existe cierta polémica en torno a si Jesús de Nazaret estuvo casado o no. En la Galilea del siglo I de nuestra era parece difícil que el hijo de un carpintero local, bien parecido, no tuviera esposa. Diferente es que al tomar la vida pública en su camino por predicar la palabra, dejara atrás su vida interior. Pero esa vida anterior poco sabemos. María de Magdala era esa persona próxima a Jesús y la que encarna para muchos lo que pudiera ser el 13º de los apóstoles. Para unos tenía condición de prostituta, para otros no. De hecho, en el seno de la Iglesia no se vio con buenos ojos una relación secreta, y por eso se decide alejar al personaje para también alejarla de la figura del Nazareno. De todas formas, esto es una mera conjetura que hacen diferentes autores. En los documentos del Nag Hammadi, en el Evangelio de María, se dice que los apóstoles estaban celosos de María Magdalena, pues Jesús la amaba a ella más que al resto. Y eso explicaría la animadversión de Pedro hacia la figura de esta mujer. En otro documento apócrifo se dice: la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla en los labios a menudo, que es el Evangelio de Felipe. Así, la boda de Caná dicen que se celebraría en honor de los esponsales, que no serían otros que los de Jesús de Nazaret y María de Magdala, en opinión de determinados estudiosos que han dedicado parte de su vida a estos temas y que yo simplemente expongo. Posteriormente vendría la crucifixión del Nazareno y la huida de María Magdalena, que supuestamente habría huido a la Jalia, aunque todo eso, evidentemente, también no deja de ser una conjetura. Por tanto, parece cada vez más fácil ubicar que la fecha del nacimiento de Cristo no fue un 25 de diciembre, aunque eso poco importa, porque realmente es una fecha simbólica, como bien dijo el Papa Juan Pablo II, y a ese mismo simbolismo nos debemos para celebrar un acontecimiento tan importante como es la Navidad. Y de la Navidad al terror, a una película en la que se llama Megan y su protagonista se llama Gemma. Es una chica que construye un buen día una muñeca con inteligencia artificial y la ve tan extraordinaria, tan perfecta, que dice: la voy a cuidar yo. Y la misma la cuida, pero un poco se abruma con tanta responsabilidad y la exigencia de la muñeca. Ahí va a llegar problema. Que la muñeca comienza a desarrollar conductas que se salen de lo programado y se convierte en un auténtico problema, un problema terrible. Vamos a ver el tráiler de esta película aterradora, a caballo entre la reflexión y el terror, que se llama Megan, con un 3, Megan. Diseñé a Megan para que no se sintiera sola. Te reconocerá como su principal usuaria. Así que pon los dedos ahí y di tu nombre. ¡Qué guay! Es una alucina, ¿verdad? Megan, tu objetivo es proteger a Katie del dolor tanto físico como emocional. 1, 2, 3, 4, 2 pulgares peleando. No dejaré que te hagan daño. La quiero. Megan no es una persona, Katie. No puedes decir eso. Megan, ¿qué estás haciendo? No podía dormir. Gajes del oficio. ¡No! ¡Para! ¿Qué narices es eso? Mejor que empieces a correr.
No dejaré que te hagan daño nunca más. Megan, ¿He hecho algo que te haya molestado, Gemma? sé que crees que estás maximizando tu función objetiva. ¿Ah, sí? Sugar and spice and everything nice. No, that's not what we're made of. Megan. Baby dolls kill. Don't provoke, cause oh, we will go. Tenemos que desconectarla. Vaya, creía que eran mis amigas. Might be pretty, but we're still. Tengo una nueva usuaria principal. Yo. ¿Megan ha hecho algo malo? ¿Qué está pasando? ¿Qué eres? Soy Megan. Baby dolls kill. Don't provoke, cause oh, we will. Y hasta aquí nuestro programa de esta noche de Andalucía Paranormal. Pero recuerden que tienen una cita. Que tienen una cita con este programa la próxima semana, aquí en nuestra casa, en 7 Televisión, que nos pueden ver en toda Andalucía a través de la red de televisiones de 7 Televisión, y que también nos pueden ver en el streaming, en la página web, o nos pueden descargar si, oye, no ha tenido tiempo ese día, ha tenido una obligación, ha estado trabajando, simplemente tenía otras cosas que hacer. Nos pueden ver a través de 7 Televisión Andalucía, de la página web 7TV Andalucía. Igualmente, les recomiendo que sigan en nuestra compañía, porque aquí van a encontrar de todo. Van a encontrar programas, Semana Santa, documentales, películas, programas de misterio, que al fin y al cabo es lo que nos une. Recuerden que tienen un correo electrónico, andaluciaparanormal.7tv@gmail.com. Ahí nos escriben y nosotros vamos a contestarles amablemente, incluso si tienen investigaciones o tienen una casa encantada, algún problema de corte inexplicado que haya tenido, nosotros se lo investigamos gratuitamente. Será nuestra cita hasta la próxima semana. Recuerden, 7 Televisión, Andalucía Paranormal. Entre tanto, sean felices y disfruten del misterio. Gracias.